Hoy nos sumergiremos en la fascinante vida de Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico cuyas meditaciones han dejado una marca perdurable en la historia del pensamiento. Pero, espera, Marco Aurelio, el estoico por excelencia, ¿cuestionó sus propias creencias? Sí, lo hizo. Prepárense para un viaje intrigante mientras exploramos las 3 razones fundamentales que llevaron a este destacado emperador a cuestionar los pilares de su filosofía estoica y cómo estas reflexiones transformaron su visión de la vida. Imagínense estar en el corazón del Imperio Romano, en la mente de un líder que no solo gobernó con puño de hierro, sino que también buscó la sabiduría en las enseñanzas de los estoicos. Marco Aurelio, con su famosa obra Meditaciones, nos revela su diálogo interno, una lucha filosófica que muchos no conocen. Así que no se vayan. Únanse a nosotros mientras desentrañamos los misterios de la mente de Marco Aurelio, explorando los momentos en los que el estoico supremo se encontró cuestionando sus propias creencias. Este viaje promete revelar no solo la complejidad del pensamiento de Marco Aurelio, sino también lecciones atemporales para todos nosotros. Si están tan emocionados como yo, déjenme saber en los comentarios. Las contradicciones internas de la filosofía estoica, explorando la mente de Marco Aurelio, uno de los grandes practicantes de esta escuela de pensamiento. El estoicismo, con su llamado a aceptar las circunstancias tal como son y a aspirar al cambio solo en lo que está bajo nuestro control, presenta una paradoja inherente. Marco Aurelio, como verdadero creyente de esta filosofía, se encontró en el epicentro de esta tensión filosófica. Su viaje introspectivo reveló las fisuras en la aparente solidez de los principios estoicos. Imaginen a Marco Aurelio, emperador y estoico, enfrentándose a circunstancias que desafían incluso la firmeza de su voluntad. ¿Cómo reconciliar la idea de aceptar todo con la realidad de situaciones difíciles de aceptar completamente? Aquí es donde surge la contradicción interna. Las dudas de Marco Aurelio no eran simples cuestionamientos filosóficos, eran preguntas cruciales sobre la aplicabilidad práctica de los principios estoicos en situaciones específicas. En medio de desafíos y adversidades, el estoico se veía confrontado con la realidad de que aceptar algunas circunstancias tal como eran no siempre era tan sencillo como proclamaban los preceptos estoicos. Pero, ¿acaso esto desacredita por completo la filosofía estoica? No necesariamente. Más bien, abre la puerta a una comprensión más profunda y matizada de esta escuela de pensamiento. Marco Aurelio, al cuestionar y explorar estas contradicciones internas, nos invita a considerar la flexibilidad y la adaptabilidad que puede requerir la aplicación de la filosofía estoica en la vida cotidiana. Marco Aurelio no se conformó simplemente con reconocer las tensiones dentro del estoicismo, se embarcó en un viaje de introspección profunda para comprender y abordar estas contradicciones. Aquí hay algunas de las estrategias que empleó. Práctica constante de la atención plena. Marco Aurelio abrazó la práctica estoica de la atención plena, que implica observar y reconocer sus propios pensamientos y emociones. Al hacerlo, pudo identificar las instancias en las que su deseo de cambiar las circunstancias chocaba con la enseñanza de aceptarlas incondicionalmente. Desarrollo de la virtud de la sabiduría. Para Marco Aurelio, la sabiduría era una virtud cardinal. Se esforzó por cultivar una comprensión más profunda de la naturaleza de las cosas, reconociendo que la sabiduría no solo radica en aceptar pasivamente, sino en discernir cuándo y cómo intervenir de manera constructiva. Adaptación de los principios estoicos. En lugar de abandonar la filosofía estoica por completo, Marco Aurelio adaptó sus principios a las complejidades de la realidad. Reconoció que, aunque no siempre es posible cambiar las circunstancias externas, sí podía influir en su propia percepción y reacción ante ellas. Enfoque en el automejoramiento. Marco Aurelio se centró en el automejoramiento como una forma de cambio dentro de su propio control. Aunque no podía controlar todas las situaciones externas, podía trabajar en perfeccionar su propio carácter y comportamiento. Reconocimiento de la humanidad compartida.
El emperador estoico también abrazó la idea de la humanidad compartida, reconociendo que todos enfrentamos desafíos y luchas. Esta comprensión le permitió conectarse con los demás de manera más empática, incluso en medio de las contradicciones de la vida. En resumen, Marco Aurelio no vio las contradicciones internas como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para un crecimiento más profundo. Su enfoque en la práctica constante, el desarrollo de la sabiduría y la adaptación de los principios estoicos ofrece lecciones valiosas para todos nosotros en nuestra búsqueda de una vida significativa. Hemos descubierto cómo Marco Aurelio abordó estos desafíos. Ahora, la pregunta crucial es, ¿cómo podemos aplicar las lecciones aprendidas de Marco Aurelio a nuestras propias vidas? Vamos a sumergirnos en ello. Práctica de la atención plena. Al igual que Marco Aurelio, podemos cultivar la práctica de la atención plena en nuestras vidas diarias. Conscientemente observar nuestros pensamientos y emociones nos brinda la oportunidad de identificar las áreas en las que luchamos con la aceptación y el deseo de cambio. Cultivo de la sabiduría. Busquemos desarrollar nuestra sabiduría. Esto implica no solo aceptar la realidad tal como es, sino también discernir cuándo y cómo podemos influir positivamente en nuestras vidas y en las vidas de los demás. La reflexión profunda y la búsqueda constante de conocimiento son aliados en este proceso. Adaptación consciente de principios filosóficos. En lugar de adoptar dogmáticamente un conjunto de principios, aprendamos a adaptarlos conscientemente a nuestras circunstancias. La flexibilidad en la aplicación de la filosofía estoica puede ayudarnos a encontrar un equilibrio entre la aceptación y la acción constructiva. Enfoque en el automejoramiento. Sigamos el ejemplo de Marco Aurelio al centrarnos en el automejoramiento. Aunque no siempre podemos cambiar el mundo que nos rodea, tenemos el poder de mejorar nuestras propias habilidades, actitudes y comportamientos. Este enfoque puede tener un impacto positivo tanto en nuestras vidas como en la de aquellos que nos rodean. Reconocimiento de la humanidad compartida. Practiquemos la empatía y el reconocimiento de nuestra humanidad compartida. Al comprender que todos enfrentamos desafíos y luchas, podemos construir conexiones más significativas con los demás y contribuir a un mundo más compasivo. Recuerden, la filosofía estoica no es un conjunto rígido de reglas, sino una guía para la vida. Aprendamos de Marco Aurelio y adaptemos estas lecciones a nuestras propias experiencias y circunstancias. Las complejidades de las emociones humanas, tomando como guía la intrincada experiencia de Marco Aurelio, el filósofo estoico que, a pesar de abogar por la indiferencia emocional, se vio inmerso en una lucha interna con sus propios sentimientos. Imaginemos por un momento los principios estoicos, esas sólidas bases que nos instan a mantener la calma ante los vaivenes del mundo exterior. Sin embargo, la realidad nos muestra que las relaciones humanas y las emociones intensas pueden desafiar incluso a los más grandes pensadores. Marco Aurelio, en su camino filosófico, se encontró cara a cara con la complejidad de la vida cotidiana, donde la teoría estoica choca con la arremetida de las experiencias emocionales genuinas. Exploraremos este conflicto interior, esta batalla entre la teoría y la práctica, entre la indiferencia preconizada por los estoicos y la tumultuosa realidad de las emociones humanas. Acompáñenme mientras desentrañamos cómo Marco Aurelio, un emperador y filósofo, se enfrentó a este desafío y examinó críticamente cómo integrar la filosofía de manera más efectiva en la complejidad de su propia existencia. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras vidas? ¿Es posible encontrar un equilibrio entre la serenidad estoica y las emociones desbordantes? Descubrámoslo juntos. Pero antes de sumergirnos en este apasionante tema, ¿por qué no se suscriben y activan la campana para no perderse ninguno de nuestros viajes filosóficos? Adelante, preparen sus mentes para expandir sus horizontes. Para entender la lucha de Marco Aurelio, es esencial sumergirnos en su contexto histórico y filosófico. Ahora, imaginemos el escenario, un emperador inmerso en las intrigas de la política y las complejidades de las relaciones humanas. En teoría, debería haber permanecido imperturbable,
pero las emociones intensas se apoderaron de él. ¿Cómo lidió con este desafío? ¿Qué lecciones podemos extraer para nuestras propias vidas? A medida que exploramos esta dualidad entre la teoría y la práctica, recordemos que la filosofía no es un mero ejercicio intelectual, sino una herramienta para enfrentar la complejidad de nuestras vidas diarias. Marco Aurelio nos enseña que la verdadera sabiduría radica en la adaptabilidad de la filosofía a la realidad emocional que todos experimentamos. En resumen, la lucha con las emociones humanas es un viaje compartido por todos nosotros. Marco Aurelio, a pesar de sus principios estoicos, no fue inmune a esta realidad. Pero, en su búsqueda constante de integrar la filosofía en su vida cotidiana, nos deja valiosas lecciones para enfrentar nuestras propias batallas emocionales. La fascinante realidad de las responsabilidades imperiales a través de los ojos del emperador Marco Aurelio. Prepárense para un viaje a través del tiempo, donde la filosofía estoica se entrelaza con las complejidades del liderazgo en un vasto imperio. Imaginen estar en los zapatos de Marco Aurelio, un hombre enfrentándose a responsabilidades monumentales que van más allá de la esfera de nuestro control individual. Gobernar un imperio no es tarea fácil, se trata de tomar decisiones difíciles, enfrentarse a desafíos políticos y militares, y equilibrar la complejidad de un mundo en constante cambio. En su viaje filosófico, Marco Aurelio, imbuido de los principios estoicos, se encuentra en un dilema intrigante. ¿Cómo aplicar directamente los preceptos de la filosofía estoica cuando la realidad del liderazgo imperial exige adaptación constante? Este emperador se ve obligado a cuestionar sus propias creencias fundamentales, confrontando la dicotomía entre la rigidez de la filosofía estoica y las demandas flexibles de la gobernanza imperial. Así, nos aventuramos en el terreno fértil de la reflexión. ¿Cómo puede la mente estoica, arraigada en la aceptación del destino y la virtud, enfrentarse a las complejidades de la toma de decisiones a nivel imperial? ¿Cómo reconciliar las demandas del poder con la ética y la moral estoicas? Acompáñenme en este viaje a través de los intrincados pasillos del pensamiento filosófico mientras exploramos las respuestas que Marco Aurelio buscó para adaptar la filosofía estoica a su realidad imperial. Descubramos juntos cómo este líder excepcional enfrentó las tormentas del poder y la responsabilidad, desafiando las expectativas y, a su vez, desafiando a la propia filosofía que le guiaba. Marco Aurelio, al enfrentarse a las complejidades del liderazgo imperial y las responsabilidades monumentales que conllevaba, buscó respuestas dentro de los principios fundamentales de la filosofía estoica. Aquí hay algunas de las posibles respuestas que exploró para adaptar esta filosofía a su realidad imperial. La resiliencia estoica. Marco Aurelio abrazó la idea de la resiliencia estoica, entendiendo que las adversidades eran inevitables en el gobierno de un vasto imperio. Adoptó la capacidad de mantener la calma en medio de las tormentas políticas y militares, recordándose a sí mismo la transitoriedad de los eventos y la importancia de mantenerse imperturbable ante las circunstancias. La virtud en la toma de decisiones. Buscó aplicar los principios éticos de la filosofía estoica en sus decisiones como líder imperial. Para Marco Aurelio, la virtud estoica, centrada en la sabiduría, la valentía, la justicia y la moderación, se convirtió en un faro guía. Intentó gobernar con integridad moral, considerando el impacto a largo plazo de sus decisiones en el bienestar del imperio y sus súbditos. La aceptación del destino. Como buen estoico, Marco Aurelio practicó la aceptación del destino. Reconoció que algunas circunstancias estaban más allá de su control y que la verdadera sabiduría radicaba en aceptarlas con serenidad. Esto le permitió enfrentar las inevitables dificultades con una mentalidad equilibrada, concentrándose en lo que podía cambiar y dejando ir lo que no podía. Adaptación flexible de los principios estoicos. Aunque la filosofía estoica a menudo se asocia con la inmutabilidad, Marco Aurelio exploró la posibilidad de adaptar estos principios a las demandas cambiantes de su posición imperial. Reconoció la necesidad de flexibilidad sin comprometer los valores fundamentales, encontrando formas de aplicar los principios estoicos de manera pragmática y efectiva en el contexto de gobernar un imperio.
La búsqueda de la sabiduría constante. Marco Aurelio entendió que la búsqueda de la sabiduría era un viaje continuo. Mantuvo un diálogo interno constante, cuestionando y reflexionando sobre sus propias acciones y decisiones. Buscó aprender de cada experiencia, ajustando su enfoque a medida que avanzaba en su viaje como líder y filósofo. En resumen, las respuestas que Marco Aurelio buscó para adaptar la filosofía estoica a su realidad imperial se centraron en la resiliencia, la ética, la aceptación, la flexibilidad y la búsqueda constante de la sabiduría. Estas respuestas no solo le permitieron sobrellevar los desafíos del liderazgo imperial, sino también mantener la integridad moral y la serenidad en medio de las complejidades inherentes a su posición. Marco Aurelio, el filósofo emperador, nos invita a reflexionar sobre la dualidad de la vida y la mente humana. Sus cuestionamientos no son signos de debilidad, sino testimonios de su profunda introspección. Al explorar las razones detrás de sus dudas, obtenemos una visión más rica y completa de su evolución personal y filosófica. Este viaje no solo nos conecta con la historia, sino que también nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias creencias y enfrentar las complejidades de nuestras vidas. Marco Aurelio nos enseña que la filosofía no es estática, sino dinámica, una herramienta poderosa para comprender y abrazar la complejidad de nuestra existencia. ¿Qué llevó a Marco Aurelio a cuestionar su propia filosofía? ¿Cómo evolucionó su pensamiento a lo largo de su vida? Estas son preguntas que nos sumergirán en una búsqueda fascinante de respuestas y nos permitirán extraer valiosas lecciones sobre la naturaleza humana y la búsqueda constante de la sabiduría. Aunque Marco Aurelio cuestionó su propia filosofía estoica en momentos cruciales de su vida, estas reflexiones no disminuyen su importancia ni su impacto duradero. Más bien, resaltan la humanidad del filósofo emperador y su capacidad para enfrentarse a las complejidades de la existencia. Estudiar las razones detrás de sus cuestionamientos proporciona una visión más profunda de la evolución personal y filosófica de Marco Aurelio, permitiendo a los estudiosos y entusiastas de la filosofía extraer valiosas lecciones sobre la naturaleza humana y la búsqueda constante de la sabiduría.